Hola amigos y amigas, ¿cómo van en este martes 29 de abril de 2025? Qué gusto saludarles, qué gusto que prefieran este espacio para conocer las noticias que han ocurrido en el país. Estamos iniciando nuestra primera emisión y hemos preparado algunos reportes importantes que llegan desde la Asamblea Nacional y de otros espacios para que usted conozca lo que está ocurriendo en el país. Así que iniciemos de inmediato con los principales titulares aquí en Ecuador en Contacto. Ministra del Trabajo presenta proyecto de reformas a la jubilación patronal. Asambleístas de Revolución Ciudadana cuestionan veto presidencial al proyecto de ley de rentas petroleras. ¿Y qué ha pasado con el caso Flopec, el cual investigaba a Guillermo Lazo por presunto peculado? Este y otros temas aquí en Ecuador en Contacto. Quédense junto a nosotros. Iniciamos de inmediato con las noticias, amigos y amigas, y hoy martes se dio la primera sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para discutir la reforma de la jubilación patronal propuesta de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, quien compartió los puntos que se deben tener en cuenta para este debate. Aquí dijo que menos del 4% de trabajadores del sector privado accede a la jubilación patronal. Comentarles, amigos y amigas, que el cálculo y la creación de un fondo a través de un fideicomiso son algunos de los puntos que se analizarán. Así que vamos a conocer un poco más de este tema junto a Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y también a los representantes del sector empleador y trabajadores para conocer cuál es esta postura dentro de la primera sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, en donde se analiza una posible reforma al artículo 216 del Código del Trabajo relacionado con la jubilación patronal. En el primer considerando el artículo 216, cuando dice, de acuerdo a las siguientes reglas, se abre un espacio. El actual artículo 216 determina varios numerales para el cálculo porcentual. El ministerio no se atreve a poner el cálculo porcentual porque nosotros no somos competentes. Lo tiene que obligatoriamente hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el cálculo actuarial para que sostenga económicamente cómo puede sobrevivir una jubilación patronal en el tiempo. ¿Y qué hacer con una jubilación en un fondo común que deba ser administrado por un fideicomiso? ¿Cuál efectivamente va a ser el porcentual de la aportación tanto del sector de los empleadores como de los propios trabajadores? ¿Cómo efectivamente este fideicomiso que se propone va a ser administrado principalmente en su parte instructiva? Entonces, estos son los criterios que efectivamente tenemos que discutir. Por eso, desde el sector empleador, felicitamos la iniciativa, nos acogemos, nos unimos a ello, estamos de acuerdo en participar en las mesas. Como menciono, el tema es la revisión exhaustiva y técnica de la documentación que nos hacen entrega. Yo le pediría que sí, efectivamente se nombren estas mesas, obviamente con la participación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de quien requerimos información y valedera y verdadera. Creo que un tiempo razonable para nosotros revisar con todos los equipos técnicos que también están acá y de los otros gremios que no pudieran asistir hoy, podría ser alrededor de un mes y de ahí los 90 días para poder hacer los análisis. Creo que es importante. Como escuchábamos en este momento a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y también a representantes del sector empleador y también de trabajadores sobre estos cambios que se darían a la jubilación patronal. Señalaron en esta primera sesión de la Comisión Nacional del Trabajo y Salarios, en donde ven necesario que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social forme parte de estas mesas técnicas, en donde se analizará cuál será el porcentaje de aportación por parte de los empleados y de los empleadores para este fondo común como una alternativa a la jubilación patronal. También se señaló como parte de las resoluciones que se debería conformar estas mesas técnicas en el plazo de 90 días. Con esa información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa.
Y el Ecuador se integra, pasamos inmediato a otros temas y nos vamos hasta la Asamblea Nacional, donde los legisladores de Revolución Ciudadana se pronunciaron sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de vetar totalmente el proyecto de ley de rentas petroleras, que buscaba asignar recursos a Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena por la industrialización del petróleo en sus territorios. Los asambleístas cuestionaron la decisión y precisaron que es injusto. Rolando Goyes nos cuenta más, así que vamos de inmediato con este importante reporte. Corape informa. Y el país se integra. Comentarles que hay reacciones aquí en Asamblea Nacional en torno a lo que fue el veto total que hiciera el presidente Daniel Noboa al proyecto de ley de las rentas petroleras. Desde la Revolución Ciudadana se ha cuestionado la decisión del primer mandatario y ha dicho que este informe técnico en el que se mencionaría que no existirían los fondos y que al ejecutar precisamente esta ley se afectaría el presupuesto general del Estado, no tiene sustento. De ahí que han llamado nuevamente que se revise, ya que al vetar totalmente esta ley se está perjudicando a 3 provincias. Escuchemos lo que dijeron los representantes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Lenin Lara, Paola Cabezas y también otros de los asambleístas. El sentimiento de tristeza, de decepción que tenemos por aquel veto total de la ley de participación de rentas a favor de estas provincias, de estas 3 provincias, por la industrialización del petróleo. Nunca antes estos territorios habían estado tan cerca de que la justicia mirara con pleno derecho a quienes reportan de manera permanente riqueza al Estado ecuatoriano, pero que de manera permanente también reciben las consecuencias de lo que esta actividad industrializadora significa para sus territorios. El presidente asume que esto afectaría el presupuesto general del Estado. Es claro que la actividad petrolera, al menos en nuestras provincias, en Santa Elena tiene más de 100 años, en Esmeraldas tiene aproximadamente 53 años, y son recursos que están ya contemplados y nos preocupa porque haciendo cálculos, estamos hablando de aproximadamente 48, 50 millones de dólares. El presidente en campaña entregó cerca de 500 millones en bonos. Si nos ponemos a hacer una comparación, creo que más afectación hay al presupuesto general del Estado. Entregar recursos sin planificación. Y este proyecto de ley fue aprobado con 106 votos de la legislatura, en donde se estipulaba que la distribución de las rentas petroleras sea distribuido para 3 provincias, $1 por cada barril de petróleo. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Seguimos, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en este martes, segundo día de la semana. Y contarles que frente a la petición de la Fiscalía General del Estado, que solicitó el archivo del caso Flopec, en el que se investigaba al expresidente Guillermo Lasso y otros funcionarios de su gobierno por el presunto peculado, Nicole Mendoza conversó con el abogado Washington Andrade, quien dio un poco más de luces acerca de este proceso. Así que veamos qué dijo. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar al abogado Washington Andrade, quien nos va a informar acerca de lo que sería el caso Flopec, en donde se encuentra involucrado el expresidente de la República, Guillermo Lasso, y que ha sido investigado también por parte de la Fiscalía ante un supuesto delito de peculado. Vamos a escuchar cómo se encuentra la situación actual de este caso con el abogado Washington Andrade. Dentro de este término, nosotros lo que hemos hecho es presentar nuestra oposición fundamentada. Hemos presentado un escrito de más de 8 hojas, que de hecho inclusive lo pusimos a disposición del público. Hemos visto también que los abogados de la otra parte han presentado sus peticiones para que se ratifique o se conceda este archivo. Y también han solicitado de que se declare maliciosa y temeraria la denuncia. No actúa como en otros casos ha actuado la Fiscalía, es decir, con diligencias espectaculares, allanamientos, es decir, incautación de celulares, de computadoras y toda la cuestión. En este caso no, básicamente con toda comodidad al señor Luque Lecaro desde Palermo, Argentina, es decir, en la fecha que él ha podido, ha rendido la versión, en el mismo caso a los otros involucrados, y de esos elementos se toma la Fiscalía, pero prescindiendo de un sinnúmero
número de diligencias que nosotros como denunciantes les solicitamos y que no se han cumplido. Como escuchábamos en este momento al abogado Washington Andrade en defensa de la ex asambleísta Mireya Pazmiño, quien solicitó en 2023 el juicio político al expresidente Guillermo Lasso por un presunto delito de peculado. Ante esto escuchábamos al abogado señalar que hubo una falta de celeridad y también de seriedad por parte de la Fiscalía al momento de investigar todas las evidencias que la defensa había presentado para que se continúe con este caso, ya que la Fiscalía anunció que solicitó a la jueza Daniela Camacho que se dé el archivo de este caso, ya que no han encontrado evidencias suficientes. Sin embargo, por parte de la defensa de Mireya Pazmiño, el abogado Washington Andrade anunció que solicitarán una audiencia para que se continúe con este caso y no se proceda con el archivo. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, seguimos con más noticias, amigos y amigas, y la legisladora Yajaira Urresta, junto a la Coalición por la Movilidad Segura, presentó un proyecto de reforma al COIP en torno a contravenciones de tránsito. Esto debido a la grave situación por los siniestros viales en Ecuador que ocurren debido al exceso de velocidad y consumo de alcohol. Rolando Goyes nos cuenta un poco más sobre esta iniciativa. Corape informa. Y el país integra, comentarles que la Coalición de Movilidad Segura junto a la legisladora Yajaira Urresta presentaron un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a lo que es contravenciones de tránsito. Han señalado que al momento es importante contar con esta normativa tomando en cuenta la alta siniestralidad que se ha dado en los últimos años precisamente y que ha ocasionado la muerte de ciudadanos en las vías del país. Escuchemos lo que dijo la legisladora Yajaira Urresta y los representantes de la Coalición de Movilidad Segura. El día de hoy para nosotros es un día histórico. La responsabilidad en las calles justamente es una responsabilidad con la vida. Y eso es lo que el día de hoy Yajaira Urresta de la bancada de la Revolución Ciudadana junto a la Coalición de Movilidad Segura presentamos el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en contravenciones de tránsito. Porque el día de hoy le decimos basta a dos causas específicas de muerte en nuestro país. La causa más grande es el exceso de alcohol en la sangre de quienes lamentablemente están tras un volante y obviamente el exceso de velocidad. Es la tercera causa de muerte en nuestro país para niños, niñas y adolescentes. Por ese motivo, el día de hoy presentamos esta valiosa ley en donde se reforma el Código Integral Penal en las contravenciones de tránsito, justamente para brindar la movilidad segura para nuestro pueblo ecuatoriano y sobre todo erradicar el alto consumo de alcohol y las altas velocidades que se manejan en nuestro país, cobrando las vidas de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Pues bien, ¿qué se propone en este Código Integral Penal? En el Ecuador, desde el 2024, hay un número de eventos de más de 21,000 eventos catastróficos justamente por estas causas, con un total de 18,312 lesiones y 2,302 muertes. Esta situación demanda justamente ya acciones urgentes. Como les decía, en el Ecuador los siniestros de tránsito cobran ya la cuarta causa de muerte y por ese motivo el día de hoy abordamos con absoluta responsabilidad, tecnicismo y profesionalismo este proyecto de ley. Normativa que se espera sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa y posterior debatido en Asamblea. Esto lo haría la nueva legislatura precisamente, de ahí el compromiso de la legisladora Urresta de continuar con este proyecto. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, seguimos amigos y amigas compartiendo más temas importantes para ustedes y nuevamente retornamos brevemente hasta la Asamblea Nacional donde las fichas continúan moviéndose, sobre todo a favor de ADN. Contarles también que en este espacio las bancadas afianzan sus filas y surgen con más fuerza los nombres ante quien podría presidir el legislativo. Vamos de inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente más. Corape informa.
Y el país se integra, seguimos con más información que se genera desde aquí, desde la legislatura. Esto a poco de 3 semanas que se instale la nueva asamblea, existen lo que son pronunciamientos a la conformación de este nuevo proceso legislativo. Se señala que la bancada oficialista tendría ya más de 70 legisladores, 77 en total, con lo cual le darían mayoría absoluta. Escuchemos lo que dijo el legislador Adrián Castro, quien se refirió sobre esta conformación y también las reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a contravenciones de tránsito. Yo lo dije al inicio, vamos a ser muchos más de 70. Entre el número, no le puedo garantizar si seremos 76, 77 o 78, lo que sí le puedo decir es que la bancada está muy fuerte y que hasta el último día tenemos que, o necesitamos los acuerdos ya formalizados. Por eso es que nunca me atrevo a decir ya un número oficial, pero sí le puedo indicar que los acuerdos han avanzado absolutamente bien y lo que ha dicho Javier está dentro de lo que nosotros le hemos dicho en otra postura. Es decir, la mayoría absoluta ya está, legislador. Sí, yo creo que ese número estamos consolidando. Quien tiene las credenciales no por haber sido electa, sino por el trabajo de décadas en barrios pobres, con adultos mayores, con personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, ha sido la doctora, sí, sin duda alguna. Aquí el Ecuador entero le conoce, no por haber estado en una papeleta, sino por la trayectoria. Son ecuatorianos y ecuatorianas sanos que están haciendo una tarea buena. Pues no estamos poniéndole a un GDO o al ex líder de los Latin Kings. No, aquí estamos hablando de una persona que le ha entregado mucho a la salud. Y otra cosa que no hay que olvidar, independientemente de que yo quisiera que así fuera, pero si es que fuera otra persona en nuestra bancada, yo creo que el país escogió una línea política que es la de ADN. ¿Qué propone la línea política? Una agenda que ya es conocida por el país. Una lucha titánica contra la narcodelincuencia, la criminalidad, la pobreza, la desnutrición, el desempleo. Eso es lo que propone la bancada. Y así poco a poco los cabildeos se van dando en torno a lo que será esta Asamblea Nacional que se posesionará en 3 semanas. 2 grandes bancadas, la bancada oficialista y la bancada de la Revolución Ciudadana. Al momento buscarían también lo que es integrar el Consejo de Administración Legislativa y algunas comisiones especializadas. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por esos reportes que nos has compartido desde la Asamblea Nacional, donde se están manejando, en este caso, analizando varios temas de la coyuntura. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en este informativo comunitario. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador. Corape. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Amigos y amigas, y esas son algunas de las noticias que hemos podido recabar a lo largo de esta mañana para poderles compartir y que ustedes sepan de lo que está ocurriendo en el país. Nos volvemos a encontrar en unas horas en la segunda emisión de este informativo Ecuador en Contacto. Provecho a quienes están almorzando. Ya nos vemos.